Hoy tenemos el comentario de Marta, una fiel oyente que dice así: Hola Elena y Gonzalo, tengo un niño de 8 años con TDAH y quería daros las gracias por el episodio que hicisteis hace tiempo sobre este trastorno. Me ayudó muchísimo a entender por qué mi hijo actúa como actúa y a dejar de pensar que es culpa mía. Ahora siento que tengo más herramientas para ayudarle. Pues gracias a ti, Marta. Entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos nos permite acompañarlos mejor y ese es exactamente el objetivo de Sin Cita Previa Salud en Familia. Gracias por escucharnos y confiar en nosotros. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa Salud en Familia, el podcast de Adeslas. Yo soy Gonzalo Oñoro. Y yo soy Elena Blanco, somos pediatras y hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima curiosidad y también hay un montón de mitos alrededor, como es la inteligencia. ¿Qué es? ¿Qué no es? Si de verdad se puede medir y sobre todo qué significa que un niño tenga un coeficiente intelectual u otro. Vamos a repasar de dónde viene este concepto, qué se sabe hoy en día del desarrollo cognitivo y de qué nos puede servir un test de inteligencia hecho durante la infancia, sobre todo desde el punto de vista de la salud y del rendimiento en el colegio. Y ya os adelanto que el número que podamos tener de un coeficiente intelectual no define lo que es realmente un niño. Así que vamos a poner un poco de luz en todo esto, pero antes de empezar, déjame que te haga esta pregunta. ¿Somos los seres humanos realmente los únicos seres vivos inteligentes? A ver, la inteligencia existe también en otros animales, ¿no? Lo que nos diferencia es en la complejidad y en la diversidad de las habilidades cognitivas que tenemos los humanos, especialmente en el lenguaje simbólico y la capacidad de anticipar, planificar y razonar de forma abstracta. Así que bueno, sí, hay animales que pueden ser inteligentes, pero desde luego que no están a nuestro nivel. Vamos a empezar, como siempre, por el principio, definiendo lo que es la palabra inteligencia. Claro, porque este va a ser un episodio un poco abstracto, ¿no, Elena? Porque al final la inteligencia es un constructo, es una definición que hemos dado. A mí me gustaba mucho la definición que daba mi profesor de filosofía, que decía que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Pero claro, eso es como no decir nada al final. Así que la inteligencia parece algo como muy intuitivo. Tú a todas las personas que dices, ¿qué es la inteligencia? Y todo el mundo parece como que va a ser capaz de definirlo, pero luego cuando lo piensas dices, ¿y qué es realmente, no? Pero desde el punto de vista científico, pues es un concepto que ha estado en constante evolución y es un concepto bastante complejo. Hoy entendemos la inteligencia como un conjunto de capacidades mentales que permite aprender, adaptarse, resolver problemas, razonar y usar el lenguaje de manera flexible. Así que no es solo una habilidad, sino también en realidad una combinación de procesos cognitivos que todos funcionan en red, ¿no? Está claro que no puedes aprender sin adaptarte, resolver problemas sin primero no los has aprendido y no te has adaptado, ¿no? O sea que todo unido, si funciona perfecto, pues es lo que a lo mejor sí que se puede medir, ¿no? Claro. El coeficiente intelectual. Y el primer mito, ya quitárnoslo de encima, no es lo mismo ser listo, ¿no? Que yo creo que es un lenguaje más coloquial, desde luego que una persona lista suele ser inteligente, pero ese persona lista siempre tiene como la cosa de que es como un poco pilla, ¿no? Un poco... Bueno, que se las sabe todas, ¿no? Se las sabe todas. Que es una persona que tiene realmente muy buena memoria, que sabe resolver muy bien problemas, que es muy creativo, que tiene un buen lenguaje, un buen razonamiento y desde luego tiene buenas habilidades sociales. Claro, pues esa es la persona inteligente más que realmente la persona lista, ¿no? Y sobre todo que la inteligencia o las personas inteligentes, y lo que habíamos dicho un poco antes de los animales, al final lo que te genera la inteligencia es un comportamiento adaptativo, ¿no? Que seas capaz de valorar lo que hay en tu entorno y tú adaptar la respuesta que vayas a dar, ya sea un lenguaje o resolver un problema, leer un libro, adaptarte a ese entorno, o sea, es decir, tener un comportamiento adaptativo es lo que nos permite la inteligencia. Y bueno, un poquito de historia porque este concepto realmente desde cuando existe, no siempre se ha tenido el interés por saber cómo era de lista una persona, pero bueno, esto ya es algo más de la etapa más moderna, ¿no? Finales del siglo XIX, el investigador Francis Galton intentó cuantificar las capacidades mentales, aunque lo hizo con métodos muy rudimentarios. Y no fue Alfred Binet, al principio del siglo XX, que creó una primera escala para identificar pues aquellos niños que podrían necesitar apoyo escolar, o sea, quiénes estaban por debajo y a quiénes teníamos que ayudar, ¿no? Luego, posteriormente, pues otros autores como Spearman, David Wessler, este primero que propuso el famoso factor G de inteligencia general, y luego Wessler, que yo creo que nos suena un poco a todos, ¿no? Porque es la escala. Son las escalas actuales, ¿no? Que ya pues siguen con este concepto, lo ampliaron y lo fueron perfeccionando.
Sí que es verdad que, claro, todos estos primeros intentos, ¿no?, de medir la inteligencia hablaban de un concepto muy general, ¿no? Y bueno, luego indagaremos un poco más, que es razonamiento verbal, comprensión verbal, razonamiento matemático, que es al final lo que miden los test de inteligencia. Pero ya a finales del siglo XX, hacia los años 80, Gardner introdujo lo que se conoce como concepto de inteligencias múltiples. Que esto ya nos va sonando, ¿eh? Claro, sobre todo los que estamos un poco, que hemos leído de este tema, nos gusta escuchar más lo de las inteligencias múltiples, ¿no? Y viene a decir que la inteligencia no es una capacidad única, sino un conjunto de diferentes habilidades que cada persona posee en diferentes grados. Por un lado estaría la inteligencia lógico-matemática, que seguramente sí que haría mucho más referencia a esa... Es lo que es más fácil de medir, ¿no? Claro, a esa inteligencia general de la que hablaban a principios del siglo XX, pero que luego puede haber también una inteligencia lingüística, una capacidad espacial diferente, una capacidad musical. A mí me gusta mucho una capacidad cinestésica corporal, o sea, ser muy inteligente desde el punto de vista cinestético corporal. Y yo en quién pienso cuando veo a esta gente, a los deportistas de alto nivel, los profesionales. Desde luego que esos son personas con altas capacidades atléticas. No podemos decir que no sean su nivel de inteligencia de otro tipo, no sabemos cuál es, pero desde luego que desde un punto de vista cinestético corporal dan respuesta a adaptarse al entorno desde el punto de vista del movimiento de su cuerpo mucho mejor que cualquier persona, si no obviamente no hubieran llegado a donde están. Pero luego también hay otras más, como interpersonal, ¿no?, que seas capaz de socializar mucho mejor que otras personas, intrapersonal, que te comprendas mucho mejor tus sentimientos, incluso una inteligencia naturalista que entienda el mundo en el que vivimos. Y esto de las inteligencias múltiples pues no ha venido a sustituir al coeficiente intelectual, pero sí que ayuda a entender las capacidades que tiene cada persona y, por ejemplo, a la hora de explotar, no en el sentido de explotar, sino de favorecer el desarrollo de las capacidades de cada niño, pues que le puede venir mejor a otro, ¿no? Si exploramos un niño no solo lo bien que suma o lo bien que lee, sino cómo es de bueno en el deporte, cómo es de bueno en la música, cómo comunica, claro, todas esas cosas, pues podremos sacar la capacidad máxima de cada uno, ¿no? Claro. Personas que lo tendrán todo, personas que solo tendrán algunas o personas que no tendrán ninguna por encima de la media, ¿no? Y también por debajo, ¿no? Que eso también es importante. Claro, porque esto no es solo un valor, sino es una tendencia de estar por encima, en la media o por debajo. Sí, eso ahora lo hablaremos un poquito más con el coeficiente intelectual. Pero esto de las inteligencias múltiples también es muy importante porque ha tenido un gran impacto en cómo educamos, ¿no? Y porque es lo que dices, daremos a cada niño lo que realmente necesita o cómo podemos sacar el máximo partido de sus capacidades, ¿no?, de su potencialidad. Y aunque críticamente hay algunos expertos que señalan que estas inteligencias no cumplen estrictamente criterios psicométricos estrictos, es decir, medir la inteligencia emocional, no lo puedes medir, o medir la inteligencia atlética, por decirlo de alguna manera, pues es muy difícil. Básicamente porque no hay escalas que hayan mostrado evidencia científica como para utilizarlas, pero está claro que todos conocemos a alguien que se le da mejor la música, que se le da mejor el deporte, que se le da mejor comunicar, que se le da mejor, ¿no?, el humor. El humor sí. Es una forma de comunicación al final, o sea que eso está claro que anda por ahí. Es decir, desde los primeros conceptos, ¿no?, desde el siglo XIX, ha habido conceptos que han ido cambiando ese fondo abstracto que tiene la inteligencia y se han ido ampliando con el tiempo. Ya no es solo el que mejor suma ni el que mejor lee, sino que hay otras muchas más cosas a nivel de inteligencia. Y bueno, esto lo hemos venido a resolver o a plantear en la pregunta esta especial que te he dicho, ¿no? Que si los seres humanos éramos los únicos inteligentes, pues evidentemente no, porque si uno piensa, ¿no?, cómo prepara la caza a un león, pues hay cierta preparación, anticipación, bueno, todo esto, ¿no?, que nos permite resolver problemas, ¿no? Sobre todo en aquellos mamíferos más grandes, como los grandes simios, los delfines, los cuervos, bueno, estos animales, pero claro, la diferencia fundamental que nos hace a nosotros tener una inteligencia que podría ser superior, ¿no?, en complejidad, es pues eso, que somos más complejos, tenemos un pensamiento simbólico, un lenguaje y una cultura acumulativa que nos ha permitido ir ampliando más y más todos los conocimientos. Claro, yo creo que al final esto de los animales inteligentes es que seguramente haya animales que son mucho más inteligentes que algunas personas, sin meterme en nada, pero bueno, sí que es verdad que podemos ver, por ejemplo, a un simio que para conseguir coger hormigas de un hormiguero lo que hace es coger una rama de un árbol, le arranca las hojas para dejarlas en un palo y lo introduce dentro. Bueno, a lo mejor ha sido ensayo y error y no ha habido ninguna construcción mental que le ha llevado a eso, pero está claro que bueno, el desarrollo de herramientas es una de las cosas que marca un grado, aunque sea mínimo, de inteligencia.
Y luego el concepto de inteligencia es una cosa con la que nacemos y es estática, nacemos o evoluciona, se desarrolla. Está claro que hay una capacidad con la que nacemos, pero hay otra que dependiendo de los estímulos a los que nos vemos sometidos, pues podrá alcanzar su máxima capacidad, ¿no? O quedarse igual, o incluso ¿crees que la inteligencia podría ser más baja en algunas circunstancias? O sea, lo que está de claro tu es capacidad que, inicial. Y esto yo creo que lo vamos a hablar luego en la segunda parte del episodio, el coeficiente intelectual, aunque sí que muchas veces no nos gusta hablar de coeficiente intelectual, pero es con lo que se entiende. El coeficiente intelectual está muy influido por el coeficiente intelectual de nuestros padres, es decir, de personas muy inteligentes suelen nacer hijos muy inteligentes. Entonces está claro que hay una parte que es innata, que viene con nosotros desde que nacemos, pero es una potencia. O sea, si eso no se cultiva, no se estimula, pues lo que podías haber llegado a ser seguramente no lo seas, y también un poquito al revés, que a lo mejor podemos conseguir un mayor rendimiento en aquellas personas con un coeficiente intelectual que es más bajo. O sea, que a lo que nos vemos sometidos, a nuestro desarrollo, nuestra alimentación, como los primeros años, pero también nuestro entorno, nuestra educación y las experiencias que vivimos, pues pueden modificar y sacar más potencialidad, ¿no?, a ese número con el que hemos nacido, por llamarlo de alguna manera. Ahora vamos con el pediconsejo. No compares a tu hijo con otros niños. Cada niño madura a su ritmo y tiene fortalezas distintas. Comparar genera presión y agobios y oculta la enorme variabilidad natural del neurodesarrollo. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Bueno, ya estamos de vuelta, Elena. Hemos hablado me está gustando mucho este episodio, en el que a lo mejor no estamos hablando tanto de enfermedades, pero yo creo que son conceptos que todos los que somos padres tenemos que tener claro para verlo en nuestros hijos, ¿no? Para entenderles mejor. Pero claro, si estamos hablando de inteligencia y hemos hablado un poco de los test psicométricos y de la inteligencia general, por llamar de alguna forma, en las inteligencias múltiples, habría que hacerse la pregunta de cómo se mide la inteligencia, realmente cuáles son las pruebas que nos sirven para esto. Bueno, pues hay pruebas que son estandarizadas, esto quiere decir, ¿no?, que son pruebas que han sido validadas y que repetidas y realizadas a niños, cada uno adaptadas para su edad, pues son capaces de replicar resultados que son adecuados, dando valores que pueden ser variables, ¿no?, por debajo, por la media o por encima, que ahora diremos un poco. Pero bueno, las más habituales son las escalas de Wechsler, que, bueno, dependiendo de la edad, son las WIPSI, que son las que se utilizan para los niños más pequeños, desde los 2 años y medio hasta los 7 años y medio, y el WIS, que esto ya es para escolares, que más o menos pues desde la primaria, desde los 6 añitos hasta los 16 años y 11 meses. Y en adultos, estas mismas escalas, WISE, que serían ya para partir de los 17 años. Y estas pruebas no van a medir lo listo que es un niño en términos coloquiales, sino su rendimiento en áreas que permiten ver cómo funciona su cerebro, ¿no?, como es el razonamiento verbal, la memoria de trabajo, el razonamiento perceptivo o la velocidad de procesamiento. Y esto pues da unos valores a cada prueba que tú haces en todas estas áreas, y el resultado final pues lo da en un valor numérico, que es el coeficiente intelectual, que es una cifra que en realidad lo que dice es cuánto eres tú respecto a los de tu edad, ¿no? Uh-huh. Entonces puedes estar, pues como los de tu edad, puedes estar por debajo, o un poco por debajo, o mucho por debajo, o un poco por encima, o mucho por encima, ¿no? Porque al final el CI, el coeficiente intelectual, se distribuye como una curva de Gauss, esa que estudiamos en el colegio, que es como una campana. La mayoría van a estar en el centro. Entonces, tener 100 de coeficiente intelectual, que es la media, eso significa que la mayoría de la gente tiene en torno a un 100 de coeficiente intelectual. Pero sí que hay mucha gente agrupada en torno a ello. ¿Esto qué quiere decir? Que si cuanto vamos más te alejas de la media, claro, ¿no? es más raro, tanto como para más inteligente como para menos inteligente, ¿no? Entonces, lo que se considera normal es que haya un coeficiente intelectual que lo tengas entre 85 y 115, ¿vale? Eso significa que la mayoría de la gente que podemos coger por la calle si le hacemos un test, ya sean niños o adultos, va a estar ahí. Por debajo de 70, que ya es mucho más excepcional, porque es un CI bastante más bajo,
tanto por el resultado que dan las pruebas, sino por la proporción de gente que tiene un CI por debajo de 70, se considera una discapacidad intelectual, siempre y cuando ese CI esté asociado, menos de 70, a unas dificultades adaptativas. Es habitual que por debajo medibles. de 70 pues esa persona tenga dificultades en adaptarse a lo que se consideraría una vida, con muchas comillas lo digo, normal, ¿no? Y también, por el otro extremo, si nos vamos a un coeficiente intelectual por encima de 130, lo que se considera es que un niño tiene altas capacidades, ¿vale? Luego vamos a hablar un poquito más de ella, porque en las altas capacidades no se consideran solo el resultado de un CI, sino que puede haber un niño con un alto aprendizaje o un muy buen rendimiento que tenga un CI alto pero no tenga altas capacidades. Luego indagamos un poquito más en ella. Pero bueno, es un poco lo que vienes a decir, que los valores se interpretan por rangos y al final lo que hacen es decirnos cómo somos respecto a nuestro grupo referencia, ¿no? Y esto es importante decir que, aunque ya hemos dicho que se puede valorar desde los 2 años y medio, el valor per se y el que más o menos se va a mantener en el grupo en el que te vas a colocar, ¿no? Respecto a la media de tu edad, pues es bastante fiable cuando se realiza a partir de los 5 o 6 años de edad. Esto es en torno al inicio de la primaria. De manera que es verdad que hay niños que a lo mejor cuando se les hace más pequeñitos dan un valor más alto y cuando se les repiten unos años después es más bajo. No es que se haya vuelto menos listo, ¿vale? Sino simplemente es que, que cuanto más mayor es el niño, pues es más estable este coeficiente intelectual y es realmente el que es el que tiene esa persona. Sí, esto es porque, claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un niño que con 3 años y medio, 4 años, que se puede hacer, da un CI de 150, que sería excepcional. Claro, eso no es un valor absoluto, sino que cuando tú dices que un niño en esas pruebas tiene un CI de 150, significa con un rango de probabilidad que fluctúe entre más menos algo, más por arriba o por abajo. Claro, cuando lo repites más mayor, que está mucho más sentada la inteligencia, se va acotando ese rango y entonces es mucho más fiable el número respecto a lo que la persona es realmente. Pero bueno, sí que te puede dar cierta idea, ¿no? Un niño pequeñito, sí, claro, que tiene 150 seguramente va a ser... a lo mejor luego tiene 140, ¿no? Sí. Cuando sea más estable, pero obviamente va a ser alto. Pero bueno, es verdad que por eso muchos padres le dirán, bueno, es que a mi hijo le repitieron las pruebas. Puede ser, porque a veces cuando se hacen muy pequeñitos, pues bueno, para confirmar en qué rango estás, pues se hace un poquito más adelante, porque ya hemos dicho que a esta edad, pues las variaciones son menos frecuentes y se vuelve más estable. Y un poquito sobre lo de las altas capacidades, Elena, porque estábamos diciendo que no es solo un CI, ¿no? Que se requiere algo más para decir que un niño es lo que antes se decían superdotados, ¿no? Que ahora tendemos a llamarlos un niños con altas capacidades. Claro, ya hemos hablado un poco antes de, ¿no? que es la inteligencia, ¿no? Que requiere, es un concepto que requiere muchas cosas. Pues cuando una persona se dice que tiene altas capacidades se ha medido con escalas validadas, se tiene un coeficiente intelectual alto, ese que hemos dicho por encima de 130, variable un poco la definición dependiendo de algunos términos, pero bueno, en torno a eso, o un percentil por encima del 90, bueno, para quien nos esté escuchando y sepa un poco más de esto. Sepa más que nosotros, sí, seguramente. Pero bueno, en el que se incluyen que además tiene ciertos rasgos cualitativos que le hacen ser, pues tener una inteligencia, un nivel intelectual superior un poco al resto de la gente, ¿no? Pues que sea creativo, que tenga un pensamiento divergente, intensidad emocional, una motivación intrínseca para hacer las cosas, y muchas veces esto en los niños da una sincronía emocional, que es yo pienso como un mayor, pero soy un niño pequeño, entonces esto, bueno, genera un desencuentro emocional en los niños que muchas veces es lo que lleva a buscar respuestas a los padres de qué le pasa a su hijo, ¿no? Un niño que aprende mucho, pero que luego es muy sensible, pero que no se encuentra consigo mismo. Bueno, pues esto, todo esto de las altas capacidades con coeficiente intelectual alto con más cosas se define muy bien con los modelos de Renzulli, que fue quien redefinió la alta capacidad, en los que lo definía como 3 conceptos clave: que tenga una capacidad intelectual superior a la media, que quiere decir que tiene habilidades cognitivas generales y aptitudes académicas específicas por encima del promedio esperado para su edad. Que sería ese CI de más de 130, eso es lo que mides, ¿no? que hemos dicho. Además que tiene una creatividad por encima también de lo que se espera para su edad, que es la capacidad de generar ideas originales, de resolver problemas de manera novedosa y tener una gran flexibilidad de pensamiento, que implica
Implica además fluidez, originalidad y pensamiento divergente. Y esto también hay escalas para medirlo, ¿vale? O sea que cuando dicen que una persona tiene altas capacidades, pues le han hecho los test del coeficiente intelectual y de la creatividad. Y además hay una característica que es el compromiso con la tarea, que es la motivación para realizarlo y la persistencia en querer intentarlo. Es cuánto dedico, cuánto entusiasmo y perseverancia para llevar a cabo un proyecto o un trabajo, superando obstáculos y manteniendo altos niveles de energía e implicación. Esto más difícil en niños pequeños, más probable en personas más mayores. Y esto seguramente hay que cultivarlo. Y esto es lo que se intenta trasladar a las escuelas para buscar el máximo rendimiento de cada niño, específicamente los niños de altas capacidades porque lo necesitan, pero bueno, buscando un poco cuál puede ser la capacidad de cada niño, aunque tenga un coeficiente intelectual normal respecto a la media, para poder potenciar lo que cada niño necesita. Así que por eso las altas capacidades deben incluir pues, el diagnóstico de todas estas cosas o la detección. Y personajes históricos, Elena, con altas capacidades, ¿no? ¿Qué coeficiente intelectual tenía Einstein? Pero se lo midieron, claro, gente, yo creo pues, que no. Claro, ¿no? eso es lo que habría primero que preguntarse, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza, más allá de los niños que podamos conocer con altas capacidades, pues esos personajes históricos que creemos con que tienen que ser súper inteligentes, ¿no? Como Einstein, Stephen Hawking, Marie Curie, Da Vinci, John Forbes Nash, pues un montón de gente. Pero no realmente no se estudiaron, ¿no? Bueno, es que muchos todavía esto no se había inventado, pero bueno, que no, o sea, sí que está muy descrito en la historia como con una idea o un pensamiento llevaron a cabo un teorema, ¿no? O una ley. Entonces, bueno, ahí va un poco la creatividad, la persistencia y luego probablemente un nivel de inteligencia muy grande que les permitiera hacer todo eso. Claro, estas personas se hablan que podían tener coeficientes intelectuales por encima de 160, que están alejadísimas de la media, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando un poco de estas personas tan inteligentes, tener un coeficiente intelectual por encima de 160, eso significa que estás en el 0,003% de la población en inteligencia, que viene a decir que solo hay una persona cada 30.000 personas con un CI por encima de 160. Ya quisiera yo tener ese CI. Pero claro, a Einstein yo creo que es el personaje como más mítico, ¿no? Que tenemos de la cultura reciente, que seguramente tenía un CI muy alto. Se dice que podía tener incluso cerca de 200, ¿no? 200 significa que hay una persona entre 100 millones de personas con ese CI. O sea, claro, estamos hablando de personas que obviamente existen, porque es la variabilidad de la dispersión dentro de la norma, pero claro que son personas excepcionales. Pues bueno, si haces la cuenta de que ahora en el mundo hay 7.800 millones de personas, pues que de estos, que debe haber contados casi con los dedos de la mano. O sea que realmente es algo excepcional y muy, muy poquito frecuente, pero sobre todo también remarcar que tener un CI muy alto no significa que vayas a tener más éxito en la vida. Sí que es verdad que te va a dar muchas herramientas para poder tenerlo, pero es una cosa que habrá que cultivar. Efectivamente, aquí así que influye mucho tu entorno, tu personalidad, tu esfuerzo y tu salud mental, ¿no? ¿Y quién debe medir la inteligencia, Elena? Porque nosotros somos pediatras, sí que es verdad que nos ayuda mucho en la consulta tener una escala de coeficiente intelectual que haya sido evaluado ese niño. Sobre todo cuando vemos niños que tienen problemas, ¿no? Claro. Saber que tienen a priori tienen una capacidad intelectual normal y que tienen capacidad de aprender, pero ¿qué podemos hacer por ellos, no? Pero, por desgracia, los pediatras no estamos formados para realizar las pruebas que se requieren para tener un CI, sino que son los psicólogos clínicos o los educativos, ¿no? Los psicopedagogos los que tienen formación en este tipo de test que están estandarizados. Por tanto, ¿dónde los podemos encontrar? Pues en centros de atención a la infancia que tienen psicólogos y psicopedagogos y normalmente en los colegios, ¿no? Porque estabas diciendo, los pediatras cuando nos viene bien, pues cuando tenemos un niño con ciertas dificultades, ¿no? Y muchas veces son dificultades escolares, ¿no? Que nos vienen a decir, oye, que nos han dicho que en el colegio no aprende bien, ¿no? Pues ese niño, aparte de otras cosas muchas que habrá que hacer, pues seguramente venga bien que sea evaluado. Lo que sí que es súper importante es que las pruebas online, que normalmente nos saltan como publicidad en las redes sociales, no están validadas ni se aproximan y es una pérdida de dinero hacerse una evaluación online del CI. No sirve absolutamente para nada. Sí, porque no son solo las pruebas en sí, sino la interpretación que se hace de ellas y para ello hay que tener una buena formación.
y bueno, por ello pues eso es el lugar indicado para hacerlos, y siempre pues hacerlos en sitios donde que haya fiabilidad y que tengamos un buen informe para el que luego se pueda trasladar a los otros profesionales implicados en pues el cuidado del niño, en su salud, en su educación. Yo creo que como pediatras nos interesa, por ejemplo, evaluar el CI de una persona que podrá ser una discapacidad intelectual y por tanto pues tendrá acceso a unas ayudas como tal. Entonces eso, para poder diagnosticarlo hay que evaluarlo, ponerle el número, aunque sea un número, y poder dar un diagnóstico. Pero también nos ayuda mucho, por ejemplo, en los niños con un TDAH, para poder diferenciarlo de unas dificultades simplemente del aprendizaje o una discapacidad, como estábamos diciendo. Pero también en niños que a lo mejor han sido un fracaso escolar, pero que por lo que nos cuentan los padres no nos termina de encajar en un fracaso escolar por una discapacidad intelectual o un TDAH, y puede ser un niño en el que haya que valorar unas altas capacidades, ¿no? Claro, porque el fracaso escolar puede ocurrir porque te cuesta aprender o porque no estés motivado, ¿no? Efectivamente. Luego, pues, situaciones escolares complejas en las que no se entiende muy bien cuál está siendo el problema, en situaciones judiciales por conductas, ¿no?, que hayan ocasionado o a lo mejor problemas. Después de un accidente de coche que ha habido un traumatismo craneoencefálico grave y la persona pues no está como era antes, pues saber si tiene un deterioro del nivel de inteligencia, pues porque a lo mejor no puede gestionar su dinero y hay que hacer un informe judicial pues que esa persona tiene que estar tutelada. Luego, como enfermedades como tal, pues puede ser muy interesante en personas con epilepsias complejas, ¿vale? Que es niños que convulsionan muy frecuentemente, o después de una meningitis, por ejemplo, para valorar si esas enfermedades, que obviamente son neurológicas, están teniendo un impacto en su capacidad intelectual. Y ya para ir acabando, ¿no, Elena? Que el episodio se llamaba Coeficiente Intelectual, mitos y leyendas. Algunos mitos sobre la inteligencia, ¿no? El CI es algo fijo y no cambia. Esto ya lo hemos dicho, que no es así. No es que no cambie, es que a veces no es tan fácil evaluarlo cuando los niños son pequeñitos. Pero lo que sí es que un coeficiente intelectual como bien cultivado puedes sacar tu máxima potencialidad, sin a lo mejor ser excepcional, ser una persona que tenga un rendimiento escolar buenísimo, ¿no? Claro, lo que está claro es que una persona con una media 100, no por mucho leer, no por mucho estudiar, va a ser luego en 4 o 5 años 140 de CI. No, pero puede tener un rendimiento muy bueno, claro. Efectivamente. Y luego, con lo contrario, ¿no? Decir, es que yo tengo un coeficiente intelectual muy alto, es que voy a triunfar seguro. Pues no, porque depende mucho tus habilidades sociales, tu autocontrol, tu salud mental y cómo te hayan estimulado en el colegio. Claro, lo de las habilidades, las inteligencias múltiples, ¿no? Que claro, pues y porque en este caso, pues la motivación y la persistencia de la tarea hemos dicho que implica mucho, y estos niños a veces pues caen en depresiones, en incomprensiones. Esta disincronía que hemos dicho pues les puede llevar a un fracaso escolar, y no en pocas ocasiones. Claro, y ya por último, si un niño saca mala nota en el colegio, por tanto, es que es un niño que no es inteligente. Pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Seguramente no sea eso, efectivamente. Y luego, por último, que los test de internet pues pueden ser una orientación, pero desde luego nunca van a ser un diagnóstico ni una prueba con la que tú luego puedas decir, pues es que este es mi coeficiente intelectual. Pues no. Así que bueno, con esto esperamos haber resuelto todos estos mitos respecto a la inteligencia. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La inteligencia es un concepto amplio y complejo que abarca mucho más que una cifra. Los niños no nacen con un destino marcado. La experiencia, el lenguaje y el entorno modelan gran parte de su desarrollo intelectual. Medir el coeficiente intelectual es útil en algunos casos, pero nunca define por sí solo el potencial de un niño. Esperamos que este episodio os haya ayudado a entender mejor qué es realmente la inteligencia y para qué sirve medirla. Gracias por acompañarnos un día más y por confiar en Sin Cita Previa Salud en Familia para resolver vuestras dudas sobre salud infantil. Y gracias a Deslas por hacer posible este espacio. Nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. En el próximo episodio hablaremos sobre zumos y batidos y si son saludables para los niños.